Vamos a comenzar esta conversación, este momento CEO Forum, como os decía, con una persona que reúne muchas facetas, entre ellas bastante distintas, pero espero que a lo largo de la conversación veamos cómo se complementan, ¿no? Empezaba diciéndote hace un ratito, cuando preparábamos precisamente esta entrevista, que te definías en tu perfil como abogado e ingeniero, como escritor y editor. Si tuvieses que quedarte con una de ellas, si tuvieras que elegir solo una, ¿cuál es la que realmente te define mejor? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy halagado por vuestra presencia. Ana, también un placer compartir, bueno, y estáis las personas que representáis la abogacía, el colegio, en fin, estamos en el poder corporativo de la abogacía y por tanto para mí pues un honor y un reto. Procuraré no desencantaros en demasía, ¿no? Claro, ¿tú cómo te defines? Pues la vida es un camino de todos, la mía, la vuestra, y te defines o te sueles definir por lo último que haces. No se debe vivir nunca del pasado, no puedes definirte como ministro, porque sería como una especie de ectoplasma, ¿no? Algo que ya no existe, que se prolonga en el tiempo, y por tanto de todo eso me definiría como editor. Fantástico. A lo largo de tu vida profesional, y ya has mencionado precisamente la más alta responsabilidad institucional que has tenido, has estado en distintos lados de la barrera, ¿no? Comentábamos que es una trayectoria muy rica en la que has tenido posiciones institucionales muy importantes, has tenido posiciones institucionales más vinculado al terreno, has sido de hecho presidente de una denominación de origen, ¿no? Montilla Moriles. Y en el mundo corporativo has estado en posiciones ejecutivas, has formado parte también de los consejos de administración y en algún caso... Eso ha sido el vino. Decía que en el mundo corporativo has estado en posiciones ejecutivas, has estado también en consejos de administración. De todas estas facetas en las que has participado, ¿dónde crees que se vive de manera más directa y mejor el concepto del buen gobierno? El concepto de buen gobierno ha sido una formalización, una cristalización que ha ido tomando cuerpo a lo largo de los años. Siempre hubo que gobernar bien, las normas de buen gobierno han ido evolucionando, pero es ahora probablemente cuando más importancia tienen. En fin, venid de estar con una maestra y lo tenéis claro. Pero fijaros, no sé si os pasa a vosotros, a vosotras, yo pienso en los líderes que yo admiraba en la empresa, en los años 80, que yo comenzaba a finales de los 80 a trabajar como ingeniero en empresas y tuve propia ingeniería y era un mundo que me gustaba muchísimo, admiraba a estos líderes osados, echados para adelante, que arrastraban con su personalidad, en fin, eran personas que arrastraban. Hoy estarían en la cárcel. Los liderazgos han cambiado porque la sociedad ha cambiado. Y yo a veces pienso por qué los liderazgos cara al gobierno corporativo como tienen. Bueno, son los tiempos y yo diría que en esto, y habéis hablado de prestigio reputacional y hablaremos, yo me he dado cuenta de varias cosas en estos años. Primero, aunque la justicia, la ley, en principio una ley, no tiene carácter retroactivo, como estudiábamos en las facultades, las valoraciones sociales sí lo tienen. El castigo social sí lo tiene. Es decir, a ti una cosa que tú hiciste hace años cuando no era delito, no estaba estipulado, si se juzga, socialmente se va a juzgar con los valores de hoy. Quiere decir todo esto que el líder tiene que no solamente ver lo que hay hoy, sino otear lo que viene. Las dinámicas sociales son predecibles. Las ondas a corto te equivocas, las de largo y medio plazo te equivocas un poquito menos, ¿no? Entonces yo creo que cuando más importancia tiene por el activo y por el pasivo es ahora. Por el activo en cuanto que te hace más atractivo, más en coherencia con valores sociales, y en el pasivo en cuanto te protege. Y en la parte pasiva, y claro, yo he estado en política, he estado en empresas, tengo muchos amigos, personas muy conocidas, algunos de ellos, que han tenido diversos avatares graves a lo largo de su vida, algunos porque se lo merecían y otros porque pasaban por allí. Es decir, hay en los dos supuestos, ¿no? Las catarsis sociales se aceleran en los momentos cuando hay un malestar social muy grande. Históricamente, España, que tenemos mucha intensidad social, lo hemos vivido a lo largo de los siglos.
cuando nos cabreamos el cuerpo social, pues queremos quemar al poderoso, lo hemos hecho muchas veces a lo largo de la historia y lo seguiremos haciendo. España y yo somos así, señora. Tuvimos un momento de catarsis fuerte estos años atrás, viendo lo que viene, que vamos a entrar en crisis, como es muy predecible el año que viene, por las circunstancias que tenemos, tendremos que saber que va a haber otro momento de fuerte catarsis social dentro de 2 o 3 años, y eso hace que el líder en estos momentos, en los que yo diría que el gobierno corporativo es cuando tiene más presencia, intensidad y oportunidad, tanto en lo positivo que te aporta, como en lo que te protege. Hablando de liderazgo y de talento, que de alguna manera son dos caras, no sé si de una misma moneda, pero desde luego son dos conceptos que están muy cercanos, recientemente se ha configurado un premio, el premio Dux de Canal CEO, cuyo jurado presides tú, y que intenta buscar precisamente referentes en el liderazgo, en el más alto liderazgo de las organizaciones. ¿Qué características tiene que tener, desde tu punto de vista, un CEO para que merezca, no digo ya un premio Dux, pero sí por lo menos el reconocimiento social y corporativo que probablemente buscamos? Pregunta de muy difícil respuesta. Ya sabéis que los atributos de un liderazgo son muy variados, ¿no? Y que cada persona tiene un tipo de liderazgo y aceptamos liderazgos muy distintos. Hay organizaciones con tipos de liderazgo muy distintos y que funcionan bien. Por tanto, más que hablar de los tipos que existen, yo te haría 2 reflexiones, ¿no? Por el momento que vivimos. Porque el líder, como tantas cosas, es un líder en su contexto histórico, que esto es muy importante, ¿eh? O sea, ya no es el mismo liderazgo hace 20 años que el que tenemos ahora, que el que hay que ir preparando, que es el más interesante. Porque, como aquello dice, lo difícil no es llegar. Lo difícil es mantenerse en las organizaciones. Bueno, se llega por mérito, por las circunstancias, por escalafón, por las 1000 formas que hay de ascenso, pero lo difícil es mantenerse, o sea, seguir haciendo una propuesta de valor para los tuyos. Entonces yo a veces reflexiono, hay el concepto, una organización siempre es un ser vivo, es algo orgánico. Por tanto, es verdad que el que está en la cabeza configura la acción de la organización, la dirige, pero al mismo tiempo, como es un ser vivo, Darwin funciona. Las organizaciones tienden a mantenerse en el tiempo y tienden a premiar a aquellas personas que el cuerpo social considere que le garantiza la supervivencia y la prosperidad, ¿vale? Entonces hay un flujo de abajo arriba y de arriba abajo. Yo te diría ahora mismo, momento de liderazgo ahora. Has hablado de talento, muy importante. Talento es hacer algo especialmente bien o hacer algo por encima de los demás. Yo tengo más talento que tú, pues para el deporte o para si demuestro que lo hago mejor que tú o utilizo mejor los recursos con mayor rendimiento que tú. Pero yo también metería el atributo de inteligencia, que inteligencia es algo más difícil, viene de interlegere, elegir entre, y por tanto es inteligente la persona que para alcanzar una meta, resolver un problema, solucionar cualquier cuestión, es capaz de construir alternativas y elegir la más adecuada. Está en la elección. Yo veo ahora estos momentos que son muy bonitos, muy apasionantes, tenemos la fortuna de vivir tiempos intensos, ¿no? Y con profundos cambios que vienen, profundos, y hace que, yo diría ahora mismo el liderazgo, desde luego, lo que pasa es que eso no lo premiamos nunca, la inteligencia, saber elegir, marcar el camino, elegir la meta adecuada y empezar a arbitrarlo, no lo hablamos. Temas que están de moda ahora mismo y que por tanto son importantes, bueno, pues ya sabéis que el líder que respeta el buen gobierno corporativo, los valores soft, que se podían llamar antes y ahora son muy importantes, se extienden, pues sostenibilidad, diversidad, todas las cuestiones que conocemos que son muy importantes y que aceptamos. Pero atención, temas que a mí me empiezan a preocupar. Voy a 1000 foros empresariales, que están muy bien todos ellos, con personas, y dedicamos, y está bien que lo hagamos, mucho tiempo a hablar de sostenibilidad, de diversidad, de inclusión, de igualdad, de tema climático, todo ello, 2030, Agenda 2030, todos ellos temas sensacionales, sin problema. Pero veo que dedicamos tiempo decreciente a hablar de cuentas de resultados, de la parte dura, ¿no? Beneficios, cuotas de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí algo empieza a no estar muy equilibrado, ¿vale? Entonces, yo os aseguro que como las organizaciones también quieren, de alguna forma, en su inconsciente, gente que le garantiza, yo creo que el líder tiene que equilibrar la parte lírica, si me permitís la
la palabra, que es muy importante, ¿eh? O sea, es porque, y la creo y la comulgo, el que no lo haga, ya lo digo, simplemente no va a sobrevivir. Por tanto, y si encima se lo cree y lo milita, mucho mejor. Pero con una parte, efectivamente, de cierta exigencia profesional. Fijaros, esta mañana estaba viendo los datos. España prácticamente ya hemos estancado en nuestro crecimiento económico del 2005. Miramos el PIB per cápita a precio constante, no ha subido nada, 23.000 en euros constantes, exactamente igual. Irlanda ha subido un 70, nuestros vecinos portugueses un 7,5. Nosotros estamos empobreciéndonos relativamente, por mil causas, no tendríamos... Claro, y yo creo que no debemos resignarnos a eso. Nuestra economía hace 15 años era el 1,80 y algo del mundo y ahora es el 1,37. Nuestro IBEX era, no tengo el dato ahora mismo, pero suponemos que fuera el no sé cuánto, el IBEX nuestro comparado al mundo es más pequeñito. ¿Qué quiere decir? Que estamos envejeciendo, estamos anquilosando y simplemente no crecemos, el mundo crece, retrocedemos. Necesitamos líderes ahora mismo, lo que pasa es que los vamos a rechazar en primera instancia, líderes que nos animen a crecer. Tenemos que conquistar, tenemos que crecer, tenemos que hacerlo bien, pero no podemos estar en la tabla. Y yo veo que ahí es donde hay un debate que en la sociedad todavía no hemos hecho y que sin duda ninguna es el momento oportuno. Esto es muy interesante. Cuando hablas de líderes que nos ayuden a crecer, es volver un poco al paradigma del crecimiento económico, de la actividad económica, que ese efecto péndulo, ¿no?, que he querido intuir que sugerías, que hemos pasado de hablar solo de negocio a hablar solo de aspectos, digamos, más intangibles, como pueden ser la inclusión, la sostenibilidad, se trata de volver otra vez a la senda del crecimiento. No, se trata de equilibrarlo, de ser líder equilibrado, es decir, por muchos motivos. Primero, porque esos valores son hermosos y son buenos y son positivos y necesarios. Además, porque la sociedad, son los valores que están en la sociedad, afortunadamente, que van a continuar. No, yo te digo cómo integras todo eso, pero también para crecer. Es decir, crecer con todo eso, conquistar con todo eso. Cuando las empresas o las organizaciones, eso se llama vigor histórico, ¿vale? Cuando tú pierdes vigor, una sociedad joven tiene vigor, quiere conquistar, quiere hacer. Cuando tú tienes vigor, pues no cabe duda que en el hecho de conquista a alguien se lo quita, hay una parte negativa siempre, pecaminosa, ¿vale? En los pueblos jóvenes que quieren crecer y que conquistan. Cuando ya has conquistado, normalmente históricamente llegas al momento que estamos ahora mismo. Empezamos a decrecer, abandonamos la épica. En el mundo romano hay muchos tratados de esto, ¿no? Sobre cuando la república se convierte en imperio, si estamos perdiendo los viejos valores republicanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este momento yo te diría, necesitamos líderes que, asumiendo todos estos valores que son muy importantes y ejerciéndolos de verdad, no puramente de protocolo, pero también planteen a las organizaciones que tenemos que crecer, que porque España vamos a seguir retrocediendo económicamente en nuestras empresas, pensando menos en el mundo y en una serie de valores que deben darnos alas, pero no anclarnos. Tú decías, te definías al principio que como, digamos, por la etiqueta, digamos, de editor, ¿no? Y en esa función de editor, pues tienes la oportunidad, lógicamente, no solo de contemplar qué temas son los que preocupan a la sociedad, sino, bueno, los temas que tus autores o tus aspirantes a ser autores quieren desarrollar. Si tuviésemos que hacer un resumen de cuáles son las 3-4 cosas más importantes que preocupan a las personas con las que, digamos, de alguna manera interactúas desde tu atalaya, ¿no?, de editor, ¿cuáles serían? Y déjame que haga una segunda derivada. Tú decías que probablemente el año que viene entraremos en crisis, nos has dado algunos datos. ¿Cómo ve ese colectivo y cómo ves tú el futuro precisamente de nuestro país? Fijaros, el mundo del libro es una cosa muy curiosa. Ha tenido un buen año el año pasado, después de la pandemia ha habido una recuperación de lectura, incluso de venta de libro papel, lo cual es una buena noticia, amén de todas las fórmulas digitales. Los motivos se supone, ¿verdad?, nos dicen que ha sido la pandemia, cierta saturación de las plataformas, cierta saturación del consumo digital, cierto renacer del prestigio. Yo también creo que hay un tema, y lo estamos notando ya, es que la gente, en fin, puede que no sea máster en Harvard o en Schiller, pero la gente está inquieta, quiere saber, quiere comprender. Aquí hay cosas que no cuadran mucho,
Y eso hace que el ensayo, por ejemplo, los ensayos geopolíticos, los ensayos donde la historia se intenta interpretar, están subiendo mucho. Hay clásicos que vienen ya de tiempo, ¿no? Pues todo lo vinculado a salud, alimentación, hay una preocupación creciente, muy creciente. Vendemos ensayos, muchísimos libros vinculados al complejo salud-alimentación, estilo de vida. Eso a la gente le interesa, y estoy viendo cómo retornan la demanda de libros de divulgación de economía. Acordaron la crisis de 2008, cómo salieron muchos libros, muchos economistas que explicaban, claro, la sociedad necesita saber, y veo que están volviendo a demandarse conferencias de temas económicos y tal. Por tanto, bueno, pues es el tan que nos llega de librería. La literatura erótica disminuye, por tanto supongo que el personal anda de líbido por los suelos, ¿no? Por decirte que bueno, te digo lo que es la democracia del mercado. ¿Cómo veo el año? Yo hablar de futuro siempre es muy complicado, pero vamos, sí, España está endeudada con un 121%. Si nuestro déficit estructural, que puede ser mayor, el estructural, el que no tiene que ver con el COVID ni con nada, el estructural, es del 5%. Las normas laborales que veo que se hacen, las normas fiscales, etcétera, son las que veo ahora mismo. Y viene, o sí, subida de tipos de interés, pues no hay que ser ningún genio para saber lo que va a pasar. Bueno, ningún genio. Esto es verde con asa, en fin, la vida da sorpresa, y por tanto, pues muy posible que a lo largo de este semestre, el año que viene, segundo semestre del año que viene, pues comiencen a apretar al gobierno, y el gobierno pues no va a poder seguir con políticas de gasto, habrá recortes y nuestra productividad individual no ha subido. Entonces es predecible borrasca económica a partir del año que viene. Muy bien. En fin, bueno, para la abogacía, la abogacía, como tiene una componente un poquito anticíclica, es verdad que cuando vienen mal para todos. Acordémonos del año 2008, que eso asociaron, y despachos medios y despachos pequeños especialmente, donde iban mucho más al individuo. Despachos internacionales o tal, bueno, son un poquito más anticíclicos, ¿no? Pero en principio la abogacía tiene ese componente un poquito más estable que otros sectores que sí van a tener más oscilación. En clave más personal, bueno, vamos a recordar que tú has escrito multitud de libros de distintos perfiles, desde libros sobre oratoria hasta novelas, relatos, ensayos. Tienes, digamos, una actividad muy prolífica. ¿Cómo combinas esto con tus distintas facetas, las que hemos visto, pues como editor, como participante de distintos órganos, bien de consejos de administración, cargos ejecutivos, con tu actividad profesional, actualmente también en Baker McKenzie? ¿Cómo consigues, desarrollar toda esta actividad, y cómo enriquece una actividad creativa como es la literatura o la escritura al resto de tu actividad profesional? Bueno, yo tantas actividades no desarrollo porque mucha barca, poco aprieta, y lo que más o menos me centro son en dos ámbitos. Uno, el mundo editorial, que lo llevo y escribo, y dos, pues desde Baker McKenzie, que es un despacho de abogados, que importancia, llevo una parte de pensamiento, llamamos de vanguardia, de anticipar lo que creemos que puede venir, y por tanto la abogacía que creemos. Claro, cada país tiene perfiles como el mío que aportan cada uno de su ecosistema, pero también para mí Baker es una fuente de información, está en 100 países, con lo cual también sabemos lo que está pasando en otros países, ¿no? Y estas dos cosas se retroalimentan, por tanto más o menos es lo que hago y me dedico, y a eso, pues claro. ¿Y cuál es la abogacía que se nos avecina? Porque si estás en esa posición y estás pudiendo observar lo que está ocurriendo a nivel global, ¿qué abogacía es la que se nos avecina? Bueno, aquí sabes, estáis doctores de la Iglesia, no hablaré de este tema, pero bueno, va a ir evolucionando. No va, hay ya muchos acampados, hablamos de la tecnología, bueno, pero yo ahí no me meto porque es muy obvio y hemos ido haciéndolo y continuará haciéndolo. Ya sabéis que hay gente que está con todo el tema de la inteligencia artificial, hasta dónde, pero yo no voy a jugar no cabe duda que habrá más tecnología, pero el factor humano de la abogacía va a continuar sin duda.
La abogacía también va a depender muchísimo del nuevo sistema de normas y del nuevo sistema que vengan. Yo, por ejemplo, en esto que hablamos antes de los libros, en los despachos, que de alguna forma el despacho es la sociedad. Si algo refleja a la sociedad es un despacho de abogados. Ver los casos, ver lo que está pasando. Fijaros cómo ha ido creciendo, por ejemplo, penal. Ha sido una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Hemos ido haciendo, incorporando los valores norteamericanos aquellos de las demandas penales, que es muy, 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 muy curioso. Pero en fin, yo y es verdad que veo oficios que van a tener crisis profundas, o profesiones que van a tener crisis profundas. La abogacía va a tener adaptación, no le preveo una crisis profunda. Lo que sí preveo es adaptación, para que ir adaptándose, pero le veo cierta estabilidad, ¿no? Porque en el fondo, y más cuando hay muchos cambios, el abogado es la profesión que hace que de alguna forma la sociedad se adapte a estos cambios, porque viene el conflicto, viene tal, lo vas adaptando, lo vas interpretando, y como creo que vienen muchos cambios, la función en sí de la abogacía como defensor de los derechos de las personas e individuos, y no solamente eso, sino más allá de la adaptación social a los cambios jurídicos y de estructura, creo que la función hace falta y, por tanto, el oficio y la profesión tendrá cierta estabilidad profesional, pero, amigos y amigas, dispuestos al cambio, ¿no? Porque tendremos que ir evolucionando. Una actividad que solemos hacer siempre como consecuencia de estos encuentros, estos CEO Forum, vamos, más que una actividad, una iniciativa que solemos hacer es elegir un libro escrito por nuestro invitado y regalarlo a nuestros participantes. Te tengo que confesar que contigo nos ha pasado lo que no nos ha pasado con ninguno. Hasta ahora, claro, pues hemos tenido invitados muy relevantes, muy interesantes, que tenían 1, 2, 3 libros y éramos nosotros los que elegíamos el título que nos parecía más conveniente, de común acuerdo lógicamente con el invitado. En tu caso, la obra es tan amplia que sencillamente nos hemos sentido incapaces de tomar una decisión. Te hemos pedido a ti que eligieses el libro que íbamos a regalar a nuestros invitados y quería que me dijeses por qué has elegido Dolmen, un thriller basado en, digamos, ciertas averiguaciones en el entorno de la prehistoria y muy vinculados con una de tus grandes pasiones, ¿no?, que es la arqueología. Pero quería que nos explicases tú por qué este libro y no otro. Bueno, primero, muchísimas gracias. Fijaros, para un editor, escritor, que le ofrezcan, bueno, tener la posibilidad de a un público cautivo endiñarle el libro. No escapáis, o lo leeréis o no, pero estoy feliz, ¿no? Estoy feliz. Una vez dicho eso, ¿por qué este libro? Bueno, porque de alguna forma en mi tierra, aunque pasa básicamente en la Andalucía actual o en la España actual, porque se viaja también, pero tiene de trasfondo pues un momento que a mí me gusta muchísimo, que es el momento del Neolítico, cuando empieza el megalitismo. Yo muchas veces el megalitismo esto no se sabe, o se sabe pero no se dice. ¿Sabéis dónde está el mayor dolmen del mundo? El mayor del mundo, Antequera. Es el mayor, somos la tierra de los mayores megalitos del mundo. No lo sabemos, nos fascina, lo asociamos al mundo brumoso de los celtas y Stonehenge y demás. Bueno, nosotros tenemos tantos otros y como siempre la pregunta y te la hacen, ¿no? ¿Por qué de repente, como dicen en mi tierra, con la trabajera que es mover esas piedras tan grandes, por qué nos tomamos, ahí cambia la humanidad algo? Y es un momento que me fascina, como dirijo un programa de divulgación arqueológica, me divierte muchísimo. He visto muchos megalitos y el trasfondo de los dólmenes, que tienen siempre una parte bonita de mirar a los astros, tal, pero tiene una parte oscura, profunda, siniestra, en fin, y sobre probablemente más la parte oscura que la parte luminosa va la novela, y porque de mi pasión. Y después el Neolítico también es como una alegoría. Fijaros que, bueno, la humanidad ya tiene unos cuantos millones de años, porque somos humanos desde antes de lo que nos creemos, es decir, ya tenemos algunos millones de años, y siempre que hablamos hemos tenido revoluciones, sí, es verdad, la industrial, tal, pero probablemente, y eso es de Arzuaga, y yo se lo compro, la revolución más grande que hasta ahora hemos tenido fue la del Neolítico. Es una revolución importante, muy importante. En el Neolítico se crea la ciudad, el rey,
el ejército, los impuestos, los curas, las catedrales, moraleja, las instituciones que prácticamente tenemos hasta nuestros días. Y ahora estamos inmersos en la segunda gran revolución de la humanidad, que es la digital, que estamos haciendo una nueva humanidad, ya nuestra mente está cambiando, nuestra mente no es la misma que hace 20 años, ya la nuestra, no la de nuestros hijos. Entonces, pues es como una alegoría también de dos momentos, el neolítico que quedó atrás y la revolución digital, que a mí me parece súper atractiva, ¿no? Es decir, estamos haciendo una nueva humanidad, algo muy raro, y poder por lo menos ver los primeros pasos que estamos dando en una revolución de este tipo llevará un tiempo, ¿no? Estamos hablando por lo menos de, aunque sea muy acelerada, de cientos de años, ¿no? Pero que realmente la humanidad que configuramos, en fin, y por esos dos motivos, porque nace en mi tierra, en mi afición, y es oportuno al momento, pues me he traído Dolmen. No, creo que es divertida y por tanto, bueno, pues es una lectura fácil y rápida. Pues con esta conexión entre el neolítico y la revolución digital terminamos esta conversación dándote, por supuesto, las gracias una vez más por acompañarnos en la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno de Mutualidad Abogacía y te damos este aplauso. Muchísimas gracias.